en toda esta política de medios que nos baja del norte, es decir, a partir de los años 80, cuando Estados Unidos altera todo lo que había sido su tradición. Es decir, porque el sistema penal de Estados Unidos hasta los 80 era bastante normal, ¿no? El índice de prisionización de Estados Unidos era más o menos un poquito más bajo que la media mundial. Tenía sus claroscuros, como todo sistema penal, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de derecho comparado, mirábamos a Estados Unidos como un avance en todo lo que era penas no privativas de libertad, ¿no? El sistema de probation, el sistema de asistentes de prueba, el sistema de inspectores de prueba, de controles de prueba. Todo eso llamaba la atención y era, bueno, normalmente cuando se hablaba de pena no privativa de libertad, penas alternativas, hablan algunos, ¿no? Bueno, son penas no privativas de libertad. Lo que se miraba clásicamente era la experiencia norteamericana. Es a partir de entonces que se produce esta mutación que, según lo que claramente nos muestra Simon, es que se produce una transformación en el modelo de Estado, digamos, ¿no? De un modelo de Estado providente, de un welfare state, se pasa a un modelo de Estado donde acá no se provee más a nadie, es decir, de un modelo que tiende a ser incluyente, que era el viejo modelo que venía del New Deal de Roosevelt desde los años 30, se pasa a otro modelo, ¿no? El modelo Reagan-Bush es otro. Y a partir de entonces, como les explicaba ayer, en lo interno se traslada lo que era práctica de los estados, de las provincias, de los entes federados, se traslada al sistema federal. Es decir, con un enorme avance del Ministerio Público, los ministerios públicos demagógicamente empiezan a aparecer al lado de la víctima, en fin, todas esas cosas. Las cabezas del Ministerio Público de los estados toda la vida intentaron a través de esa demagogia pasar a dar el salto a la política, a gobernadores, a senadores. Y esa práctica, y claro, bueno, ¿quién es el enemigo en ese caso? ¿Quién es el que para la cosa vindicativa del Ministerio Público con la víctima que llora, qué sé yo? Bueno, y el juez, son los jueces. Entonces se va haciendo todo. ¿Cómo se responde en Estados Unidos a esto? Y se responde legislativamente con unas leyes que cada vez le dejan menos autonomía al juez para hacer algo. Ahora, toda esta publicidad repercute en nuestra región, ¿no? Y en nuestra región repercute en forma dramática, porque, bueno, primero, el aumento de índices de prisionización en nuestra región, bueno, no corresponde a una inversión en la infraestructura carcelaria, de modo que estamos metiendo más bichos en la misma jaula, más bichos en la misma jaula, con todas las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Consecuencias que son terroríficas, ¿no? Y en segundo término, bueno, como esto se difunde a través de los medios masivos de comunicación, y desgraciadamente, bueno, la política hoy es política espectáculo, bueno, nuestros políticos, algunos son unos sinvergüenzas y otros son buena gente, pero los sinvergüenzas se montan para conseguir votos sobre cualquier cosa y la buena gente no le queda otra, o se asusta, tiene miedo, queda atemorizada. Y bueno, y de repente empiezan a ser los malos de la película los jueces. Y son los malos de la película por cualquier cosa, qué sé yo. Y a partir de ahí, bueno, empieza también, los políticos se montan sobre esto. Cuando pasa algo en cualquiera de nuestros países, el político lo primero que hace es tirarle el fardo a quien puede, ¿no? Chocaron los trenes, la culpa la tiene la empresa, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Con tal de sacarse la responsabilidad de encima, de sacarse la estigmatización de encima. Y bueno, y el juez es un flanco débil, primero porque no, en líneas generales,
nuestros poderes judiciales han sido siempre débiles. En segundo término, porque no hay entrenamiento político de los jueces. Es decir, el juez se considera un técnico, o quiere pasar por técnico, es un político, una función política, no partidista, pero política. Y no sabe, no sabe enfrentar a los medios, no sabe pararse, no sabe responder, no sabe... Y ahí empieza toda una serie de problemas. Empiezan los jueces a tener miedo. Si se pide una excarcelación en primera instancia, yo la niego por la duda que decida la Cámara, total ellos son varios. Se va adoptando una actitud, bueno, una actitud que es propia de toda burocracia, ¿no? Cuando hablo de burocracia no hablo peyorativamente. No hay Estado sin burocracia, ¿no? Ojalá tuviéramos burocracia preparada y muy buena burocracia. Y bueno, el Poder Judicial sí, constitucionalmente, políticamente es un poder, pero opera como una burocracia y tiene riesgos y depende cómo está estructurado cada uno de los poderes judiciales, ¿no? Hay una cuestión de preservación de independencia externa, bueno, que no sea vulnerable a presiones de los otros poderes o de factores de poder. Pero también hay una cuestión de independencia interna de los poderes judiciales, ¿no? Que es la independencia interna del juez, ¿no? Que es la independencia del juez de los propios órganos colegiados del judicial, ¿no? Que ese es otro riesgo, ¿no? En fin, hay distintos modelos de judicial en el mundo. Hay modelos que se hicieron porque Dios es grande, por fuerza política, que no... Hay el modelo británico, por ejemplo, que es un modelo que no se puede copiar directamente. ¿Por qué? Porque está vinculado a la historia del país y emerge conforme una historia muy singular. Y después no nos olvidemos que los modelos judiciales, el modelo norteamericano, que es el que originariamente nos inspiró, es un modelo de nominación política. Y el otro modelo, que es el europeo napoleónico, el viejo modelo, quiero decir, tradicional, es un modelo de burocracia piramidal, ¿no? Ni uno ni otro son del todo buenos. Después sale el modelo italiano, con un consejo de la magistratura que lo gobierna, con un órgano más horizontal, desarma la verticalidad del modelo napoleónico. Y en América Latina no tenemos un modelo, vamos a los bandazos un poco, ¿no? Y tampoco hemos investigado ni nos hemos dedicado a profundizar las estructuras, la ingeniería institucional del Poder Judicial. No hay un derecho político del Poder Judicial, ¿no? Uno puede discutir, bueno, el sistema presidencialista, el sistema parlamentario, el sistema semiparlamentario, pero cuando llegamos al judicial no hay un análisis de la misma manera, ¿no? Daría la impresión que los judiciales tienen que hacerse bien y se hacen todo igual. No. Depende cómo se estructura un poder judicial, cómo se lo elige, depende ahí del perfil de juez que sale. Y no se hace un judicial de un día para otro, pero bueno, esos son, más o menos es el problema, ¿no? El judicial piramidal, el judicial burocrático, el de pura carrera judicial, y sí, es el modelo bonapartista, el modelo napoleónico, un judicial en el cual se entra a través de una prueba dura y se va ascendiendo, un modelo que está gobernado por un Tribunal Supremo, la Cur de Casación, o el Reichsgericht, el Tribunal Supremo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es obligatoria para abajo y la gente va ascendiendo en función de años y de respetar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no?
Entonces, a medida que van pasando los años, la gente se va haciendo más vieja y a medida que le van dando más garrotazo el Tribunal Supremo, la van tarando más, hasta que ya al final, cuando llega totalmente domesticado y suficientemente arteriosclerótico, integra el Tribunal Supremo. Lo cual no es un modelo que realmente sea muy creativo en materia. Resultado de este modelo, no hemos tenido a la vista el resultado que dio, porque este es el modelo que se... El derecho que nosotros traemos en materia civil, penal, etcétera, de la Europa de la primera mitad del siglo XX, era el derecho de estos tribunales, de estas estructuras judiciales. Y el resultado que dieron estas estructuras judiciales está a la vista, el resultado político. Echaron a los republicanos, los franquistas siguieron, no pasó nada. Vino Oliveira Salazar en Portugal, siguió con esta estructura. En Francia, el gobierno de Vichy, salvo un juez, todo lo demás le juraron lealtad al gobierno títere de Vichy. En Italia echaron a los jueces de la Asociación de Magistrados y después toda la magistratura italiana siguió funcionando con Mussolini. En Alemania lo abrazaron a Hitler cuando llegó, echaron a los jueces judíos y los otros dijeron vamos a andar más rápido. Esto fue un fracaso realmente en este modelo en el sentido político, el modelo tecnoburocrático puro. Y el modelo de nominación política es el norteamericano, ¿no? Bueno, los jueces se nombran según consenso político. Nombraron un juez federal en Estados Unidos y se le pregunta a los senadores del Estado. Si los senadores del Estado están de acuerdo, lo nombran, si no, no. No hay prueba de capacidad. Hay un informe que hace el Colegio de Abogados, la Orden de Abogados, la BAR, pero no es vinculante. Y nombra al presidente con acuerdo del Senado, que fue el sistema que nosotros tuvimos en la Argentina hasta el 94. El único informe vinculante en la práctica que hay en Estados Unidos es un informe negativo del FBI, de la policía. Después, no, pues, nominación política pura, y ahí los medios inciden también, ¿no? Entonces, el que es más desconocido, bueno, tiene más posibilidades que aquel que es más conocido. Cuando uno es más conocido, siempre se peleó con más gente, necesariamente, o más gente le tomó antipatía. Entonces, el más idiota llega, si el más gris llega, ¿no? Son dificultades, son distintos modelos de nominación. El modelo italiano es interesante, un modelo de un consejo de la magistratura que se crea en el año, bueno, la Constitución del 47, pero que entra a funcionar años más tarde, por los 60. Es un consejo que está integrado por 30 consejeros, 20 jueces y 10 nombrados por el Poder Legislativo. Todos tienen que ser, los nombrados por el Poder Legislativo tienen que ser catedráticos o abogados con más de 20 años de ejercicio de la profesión. En general, en proporción a la representación parlamentaria que tienen los partidos, nombran al jurista del partido. Siempre en todo partido hay alguien que más o menos sabe algo de lo nuestro. Y los 20 jueces se nombran por cociente electoral, lo cual es interesante porque desarma la verticalidad, ¿no? Cada juez tiene un voto, de modo que no se vota por estamento, se vota horizontalmente. Hay un artículo interesante de la Constitución italiana que dice que entre los jueces no hay jerarquía, hay diferencia de competencia, lo cual es cierto, claro. Y bueno, se arman los partidos de jueces, jueces de derecha, jueces de izquierda, jueces de centro, y conforme se hace una elección proporcional y conforme a cociente se integran esos 20. Y este organismo fue tomando cuerpo, se enfrentó varias veces y dio por resultado, es el que elige, es el que acusa para remover, y bueno, si ustedes hablan con los italianos van a ser muy críticos, porque bueno, los italianos son como nosotros, siempre critican mucho lo que tenemos, ¿no? Pero realmente cuando uno ve la proyección de este modelo, que sería un modelo entre
entre burocrático y democrático, digamos. Es interesante, es un modelo donde esa magistratura se enfrentó con la mafia, que le mató gente, siguieron adelante, nombraron otro, ¿no? Que una broma. Se enfrentó con un terrorismo duro, terrorismo de los 70, de los años de plomo, de la Brigada Teroz, el Setembronero, bajaban gente que daba gusto, no permitían hacerle los juicios a los terroristas, impidiendo que cualquiera asumiera la defensa, el abogado que asumía la defensa lo mataban, ¿no? Cosa dura. Y sin embargo, bueno, juzgó, condenó, sin violar derechos humanos, alguna cachetada se habrá ido, bueno, pero nada más, una cosa realmente. Y en el momento de Mani Pulita, en el momento que entra en crisis la política italiana, el pentapartito entra en crisis, la continuidad de la República la garantiza de alguna manera el Poder Judicial. No sé, es un modelo interesante. Yo creo que no se pueden copiar cosas, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero de esto depende el perfil del juez, ¿no? Eso no tiene nada que hacer. Ahí en Italia, el gobierno y fundamentalmente el pentapartito, y básicamente trató de eliminar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura le hacía frente, ¿no? Y bueno, no se dieron, no tuvo. En fin, son distintos modelos. ¿Podríamos considerar dentro de esas 8 teorías la teoría de la representación como la doctrina dominante en la región para encontrar la solución a la delimitación entre culpa consciente y dolo eventual? No, la representación existe tanto en la culpa consciente como en el dolo eventual. Es la teoría del consentimiento, por eso que yo le decía que tenía razón, en definitiva, Juan Bustos, cuando decía que, cuidado, el consentimiento es un ánimo, es el ánimo de decir, yo me represento, en las dos me represento la posibilidad del resultado, en una digo, no, bueno, no va a pasar, ¿por qué? Porque yo soy un tipo hábil. En la otra me lo represento y digo, bueno, y si pasa, que se aguante. Ojo que no es que sea deseado, ¿eh? Supongamos que yo incendio un campo o una casa para cobrar un seguro. Me represento la posibilidad de que haya alguien muerto. No la deseo, porque sé que si hay un muerto, la policía va a investigar más. Pero digo, bueno, ¿y si pasa, qué voy a hacer? Se aguante. Es un ánimo, no es otra cosa, no está en la voluntad, no es una cosa de la voluntad. El ejemplo de los mendigos rusos que mutilaban chicos para pedir dinero. Y bueno, de vez en cuando se le moría un chico, pero no era que ellos deseaban que se muriera, porque muerto no le servía vivo y mutilado, ¿no? Entonces, qué sé yo, es un ánimo. No es algo que hace la voluntad, y en eso tenía razón Juan, ¿no? Entonces, que por un ánimo vayamos a convertir Yo creo que la intensidad no está en eso, sino la intensidad de la culpa se mide en razón de la gravedad del deber de cuidado violado, ¿no? De la intensidad de violación del deber de cuidado. Por eso que creo que es preferible hablar de una culpa temeraria cuya pena se acerque un cachito al dolo, ¿no? Porque sí, hay cosas de culpa que están en el límite, ¿no? Están muy cerca, ¿no? Siempre queda en la culpa. Pero que queda en la culpa, sí. Hay una sobreoferta de diagnóstico sobre la violencia. Lo que son muy escasas es políticas penales y políticas criminales que, sin caer en el autoritarismo ni en la violación de derechos humanos, sea una respuesta eficaz a un problema que sufre Latinoamérica y particularmente países como Honduras. ¿Cuáles serían los fundamentos de una política criminal eficaz?
Y la única política criminal eficaz es una política criminal de contención del poder punitivo. Pero si lo que me pregunta es la situación en la región nuestra, hay un hecho que distorsiona y que genera un cuadro de violencia en toda la región, que naturalmente es el tráfico de cocaína. Eso deforma todo. Cualquier primitivo sabe que la porquería que sea, que tenga demanda rígida, y yo la prohíbo, fabriqué oro, es la alquimia moderna. Cualquier cosa con demanda rígida se la prohíbe y listo. Como se la prohíbe, se baja la oferta, y al bajar la oferta, sube el precio. Y bueno, es eso lo que se ha hecho con la cocaína. Y bueno, tírele eso a sociedades estratificadas como la nuestra, con una serie de mano de obra dispuesta a cualquier cosa, etc. Y hay una división internacional del trabajo en esto que ya está llegando a límites que son absolutas y totalmente irracionales, ¿no? En la época de la prohibición alcohólica, the Roaring Twenties, en Estados Unidos se genera un fenómeno muy particular. Hace más de 100 años que Alfredo Nicéforo, el criminólogo positivista italiano, decía que cuando baja, que dependía del grado de civilización, el grado de violencia. A menor civilización, decía él, más delito violento. A mayor civilización, más delito astuto. Vamos a cambiar los términos, estos eran términos viejos de hace 100 años. A medida que se desarrolla un país y va habiendo más dinero, baja el delito violento, baja el delito tipo homicidio y sube el delito tipo estafa. Nicéforo decía, nada se pierde, todo se transforma, como la energía, y decía, bueno, pasa esto. Por los años, en The Roaring Twenties de los gringos, se produce una simbiosis entre el delito violento y el delito astuto, que son las mafias. Y se produce justamente por la prohibición alcohólica, que es una locura. Bien. La prohibición alcohólica, la ley seca, no es ley seca, es una reforma a la Constitución que hicieron estos. Es totalmente loco. No. ¿A qué respondió? Bueno, visto de la perspectiva de 90 años después, uno dice, están completamente locos. Terminada la Primera Guerra Mundial, bueno, el país que sale beneficiado de la Primera Guerra Mundial son los Estados Unidos, que no tuvieron guerra en su territorio. Europa queda arrasada, y entonces se produce una emigración masiva a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tiene que hacer una política inmigratoria selectiva, que la hace con argumentos racistas, muy racistas, a tal punto que le recomiendo leer Mein Kampf. En un momento dado, Adolf Hitler dice en Mein Kampf que el único país que tiene una política poblacional racional son los Estados Unidos. Pero además se concentra capital en Estados Unidos, porque claro, ¿no? Entonces empieza a tener Estados Unidos una cosa muy rara, y ese es el boom de la sociología norteamericana. ¿Por qué es un boom de la sociología? Porque se preguntaban qué les pasaba. Una sociedad que se empieza a dinamizar rápidamente, culturalmente se empieza a dinamizar. Calcule que el boom de desarrollo de Chicago, por ejemplo, etc. ¿no? Y bueno, el grupo originario, los gringos que bajaban, que se consideraban los herederos del Mayflower, empiezan a ver que llegan griegos, que llegan polacos, que llegan yugoslavos, que llegan alemanes, que llegan italianos, y se sienten invadidos. Y el grupo originario del Mayflower eran puritanos. Para los puritanos, la virtud está en la abstinencia. No es que los católicos seamos borrachos, pero para nosotros está en la moderación. Para ellos está en la abstinencia.
Entonces le declaran una especie de guerra a la cultura de la taberna. Ojo que todos los tóxicos tienen este origen en Estados Unidos. Fíjense que se prohibió antes la marihuana que el opio. ¿Y por qué? Porque la marihuana la traían los braceros mexicanos. Y no cabe duda que cualquier opiáceo es mucho peor que la marihuana como tóxico, ¿no? Bueno, cuando se prohíbe el alcohol, que para lo cual tuvieron que hacer una reforma de la Constitución, una enmienda a la Constitución, empieza a producirse naturalmente alcohol en forma ilícita, lo cual trae las mismas consecuencias que trae ahora la producción ilícita de cocaína. Mató una cantidad de gente, dejó ciega una cantidad de gente. ¿Por qué? Porque se vendía alcohol metílico por alcohol etílico, cosas por el estilo. Con la cocaína pasa lo mismo, como el que compra no sabe nunca el grado de pureza que tiene porque la cortan, de repente compra cocaína demasiado pura, se pasa y se descerebra. Lo cierto que el tóxico se producía adentro de Estados Unidos. La competencia para el consumo, para alcanzar al consumidor, también se producía dentro de Estados Unidos. Y esa competencia es muy violenta. Y la distribución después ya también adentro de Estados Unidos el consumo. Es decir, todo el circuito se producía adentro. Esa competencia por alcanzar el consumo, por alcanzar la demanda, es lo que genera la mafia. Es lo que genera esa simbiosis de criminalidad violenta con criminalidad astuta. Ahora con la cocaína, no, la cosa es distinta. El tóxico se produce afuera, en general se produce en la región andina, que es donde tienen los cultivos. De la región andina pasa a través del camino centroamericano hasta entrar por tierra a México. En México viene toda la competencia por alcanzar el mercado consumidor norteamericano y a lo largo de todo este viaje va dejando naturalmente unos cuantos muertos por la competencia por alcanzar el mercado consumidor. La cocaína FOB, Free on Board, tiene un precio. La cocaína que llega al consumidor llega mucho más cara. Cuidado que no es que aumenta el precio de la cocaína, no hay una plusvalía, con la prohibición no es una plusvalía del ente, de la cosa, del precio, es una plusvalía del servicio de distribución. Es un servicio que tiene una plusvalía loca con la prohibición. La cosa sigue siendo una porquería cuyo costo de producción es muy barato. Pero de todo este servicio de distribución, ¿cuál es la parte que deja mayor renta? La de distribución, que es la que se opera dentro de los Estados Unidos y que no les trae violencia, es una aceitada red de distribución. El 60% de la renta de la ganancia, se queda en esta red de distribución. Y va a dar a los bancos y se lava. ¿Y quién tiene el monopolio del lavado? Ellos. Además, le venden armas a los del sur, mexicanos, para que se maten. Y además, muchachos, no tenemos terrorismo, no tenemos subversión, no tenemos guerrilla. Los idiotas terroristas, subversivos y guerrilleros de los años 30 le dieron el pretexto a ellos para meterse en nuestros países y generar las dictaduras de seguridad nacional. Ahora es esto lo que le da el pretexto para meterse en nuestros países a controlar todo. Yo no sé si estamos hablando de crimen organizado o de organización del crimen a estas alturas. Solución, vendan cocaína en la esquina. Cada pulpería. Claro. Con el grado de concentración, y si alguien se quiere pasar, que se pase, trataremos de salvarlo. Y si no se salva y se muere, lo enterramos. ¿Qué vamos a hacer? Pero no por eso tenemos que andar a los balazos todo lo demás, por un estúpido que quiere pasarse con la cocaína. ¿Qué sé yo? Tampoco podemos andar a los balazos con un idiota que se toma 1 litro de whisky en 1/4 de hora. Bueno, lleva un coma alcohólico. Bueno, trataremos de salvarlo, qué sé yo. Pero bueno, problema de él.
Aquí hay una figura bien interesante que no tiene esa vinculación tan directa con la narcoactividad, que es la extorsión. De hecho, miles de pequeños negocios, la extorsión está en todas partes, le dicen impuesto de guerra. Pero y claro, pero sí, a medida que pero es indudable. Y si la extorsión no se la hace el grupo organizado, se la hace la policía. Sí, pero es una actividad, toda actividad económica aquí, dentro de tus costos fijos, ya sabe que Tiene que aportar un poco. Aún hospitales de lujo. Sí. Probablemente estos hoteles también tengan que pagar una cantidad y los grupos que están en esa actividad son... Sí, porque vas desorganizando todo. No es posible. La cifra que se maneja de lavado aproximadamente de esto, bueno, no solo de cocaína, pero porque está la otra ruta de los opiáceos que viene del otro lado, pero de la amapola, pero se habla de, no sé, porque es casi imposible cuantificarlo, se habla de 500.000 millones de dólares por año. Si estamos hablando de 500.000 millones de dólares por año, estamos hablando de una cifra dineraria, de un volumen tal que a mí no me puede negar nadie que eso cumple una función macroeconómica. No sé cuál es la función macroeconómica, ya entro en un campo que es de los economistas están peleados, los ortodoxos me dicen legalice, que no pasa nada, que esto va a ahorro. Los keynesianos me dicen no, si se legaliza esto produce un efecto recesivo sobre las finanzas mundiales porque le retira esta inyección de 500.000 millones de dólares al año. ¿Cuál es la verdad? No lo sé, pero sí, el problema se ha convertido en un problema que es de economista, no es nuestro. Es decir, si se puede o no legalizar es una pregunta económica hoy, no es una pregunta de salud. No, de salud no. ¿Cuántos años? Yo creo que hubiera tardado 150 años México en tener 75.000 muertos por sobredosis de cocaína. No es una cuestión de salud. Ahora se le mueren por concentración de plomo. Bueno, entonces ya la cuestión de salud hay que sacarla del medio, decir, no, sí, podrán morir algunos, pero con la prohibición está matando más gente que la que puede matar la cocaína, entonces, y ya, mucha más. Entonces, bueno, no es una cuestión de salud lo que hay de por medio, ahora hay una cuestión económica de por medio. Se ha generado una masa que bueno, no sé cómo se resuelve, ¿no? Si se puede o no legalizar para tirarle el precio al diablo, yo no sé, no tengo idea de cuál es el efecto económico de esto, no tengo idea ni cuál es el efecto económico sobre las economías de los países andinos de Sudamérica. Son diferentes. Aquí se consume poca coca, aquí se consume básicamente piedra, crack. Y la rehabilitación no es un fracaso para todo delincuente. Es un sueño. Partamos de una base sencilla y clara y dejémonos de fantasear con el tóxico. Todos consumimos tóxicos. Algunos consumimos tóxicos lícitos, otros consumen tóxicos ilícitos, pero todos son tóxicos, está bien. De la enorme masa de gente que consume tóxicos, hay una minoría que se vuelve adicta. Yo tomo vino y no soy alcohólico, una copa de vino, está bien. Me puedo emborrachar todos los sábados y tampoco soy alcohólico. Con los demás tóxicos pasa lo mismo, no hay ningún tóxico que sea milagroso, que por el hecho de que uno lo consume una vez se volvió adicto. No, eso no es cierto. Se puede acostumbrar, pero volverse adicto. Hay uso, hay abuso y el campo de la adicción. El adicto es adicto a la adicción, no al tóxico. Tiene una personalidad, tiene una estructura obsesivo-compulsiva que lo hace ser adicto. Y es muy difícil. Se puede desintoxicar compulsivamente un adicto, pero es muy difícil curarlo. Yo
bueno, nosotros en la región no tenemos heroína, ¿no? Que es una de las adicciones más problemáticas. Pero la adicción más común que tenemos es la adicción alcohólica. Y el adicto al alcohol, el alcohólico, es un problema. Es un problema porque es muy difícil en el caso de la adicción cambiar la personalidad obsesivo-compulsiva. Lo que sí se puede hacer es reorientarla, que es lo que hace Alcohólicos Anónimos. La reorienta a la abstinencia. Pero el sujeto no tiene que tomar más una gota de alcohol en su vida. Tiene una recaída, de nuevo hay que reorientarlo a la abstinencia. Doctor, Ese es el camino. es que el problema de los Estados Unidos es en dos vías. Ellos pretenden pelear las guerras fuera de su país. Para los narcotraficantes el problema es que la droga pase la frontera. Porque pasando la frontera los gringos no decomisan nada. No. Nunca. Pero el segundo problema que tienen los gringos ahora es el dinero que está saliendo de Estados Unidos. La droga que se vende en porcentaje queda allá. El porcentaje viene para América del Sur. Y eso le crea una recesión. Y que han tomado la decisión de implementar leyes de lavado de activos en todas las áreas alrededor para evitar que ese dinero salga de Estados Unidos. No nos dejan lavar dinero. El monopolio lo tienen ellos. Hay un organismo internacional que se atribuyó la competencia para decirnos que nosotros no podemos lavar y que nos obliga a sancionar leyes de terrorismo y cosas por el estilo, y si no nos sanciona económicamente. No. El Citibank lava. Son ellos que lavan. A México le echan un poquito, le dejan un poquito, que uno ve cómo crece, unas cosas raras, que uno dice, diablo, ¿qué está pasando acá? Pero no, el monopolio del lavado lo tiene el hemisferio norte. Y en Europa, cuidado, Luxemburgo, Suiza, no, Suiza ya pasó de moda. ¿Hay alguien ha tocado los refugios fiscales? No. ¿Bajaron los marines en los refugios fiscales? No. Y los refugios fiscales existen. Les llaman paraíso fiscal, algunos que traducen mal porque se confunden. Pero bueno, eso existe, ¿no? El monopolio lo tienen ellos. Claro que no dejan que el dinero salga, por supuesto. Pero no solo eso, sino que ¿dónde va a dar la renta que nos deja a nosotros? También va a ser lavada en el norte. El negocio es redondo. Pero eso es lo que genera una distorsión que, claro. Bueno. ¿No le llamó la atención nada más? Sí. En el transcurso de la clase usted ha hablado que el discurso penal se ha vuelto comunicativo. ¿Es así? ¿En qué sentido? Que se está manejando en los medios de comunicación. Mediático. Pero debo entender eso como que hay que hacer alguna labor en los medios de comunicación para orientar. Y también me llama la atención, en un programa de CNN se lo mencionó a usted, y no sé si de manera voluntaria o ignorando datos, se hizo de manera de crítica. En el programa de Cala estaban creo que un señor, un viejito argentino, y dijo que no compartía la postura suya en cuanto a lo que usted ha manifestado en muchos lugares, de que la pena no tiene otro fin que no sea el de venganza. ¿Usted ha recibido, se le ha considerado en algún momento en su país o criticado en ese sentido, o si se lo ha considerado en algún momento como un extremo opuesto a la propuesta de Jacob?
No, no, realmente los medios no conocen a Jacobs. No. Y la CNN menos, y los que opinan en la CNN de mi país menos. No sé quién será el viejito, pero debe ser algún fascista de eso que tenemos nosotros. No hay la menor duda. Tenemos mucho. No me cabe la menor duda. Pero, no, en general, no, en los medios, no, lo que hay en los medios es un discurso vindicativo, grosero, no. Lo de Jacobs lo podemos discutir académicamente, pero fuera de la academia, no. Sí, tenemos en la Argentina gente que, profesores que siguen la tesis de Jacobs, ¿no? Zweig, claro, Sanchinetti, en fin, toda la muchachada de Sanchinetti sigue la teoría de Jacobs, pero esa es una discusión académica, no mediática. No, los medios no tienen ni idea de las cosas que discutimos. No, los medios es una cosa grosera, sale alguien que matara a todo, mano dura. Hay hasta personajes mediáticos, hay un tal Feynman, no Feynman el filósofo, no. Está Feynman el bueno y Feynman el malo. No, Feynman el malo es un personaje que adoptó, en realidad yo no creo que él crea todo lo que dice, tiene un programa todos los días en televisión y en radio, y adoptó asumió el personaje del fascista típico, dice las barbaridades más. En realidad, no, el de filosofía es Feynman el bueno, no ese es el gordo Feynman, no, el otro es un tipo periodista. Y bueno, le rinde asumir ese personaje, yo ni creo que él lo crea. Pero bueno, ya, claro, hasta se ha convertido en un personaje un poco gracioso. Pero no, el discurso de medios es un discurso muy simplista. Nosotros sí, el debate con lo sistémico y eso sí existe, pero es académico. Por otro lado, doctor, en un material que usted escribe de larvas y semillas del genocidio, me parece que hay muchas similitudes por cuestiones que se desarrollan en nuestro entorno en este momento, y lo que es la identificación de la víctima símbolo y el enemigo que se elige, y luego se lo descarta si ya no funciona y todo eso. Me pareció exageradamente increíble cómo usted ha hecho esa lectura de la realidad latinoamericana y que se aplica al calco casi a nuestra realidad hondureña. Y sí, en realidad se aplica a todo. Lo que llama la atención que la misma técnica se aplica donde, y la misma técnica comunicacional se aplica donde no existen estos niveles de violencia. Nosotros tenemos en la Argentina un índice de homicidios que es inferior al 6 por 100.000, 5.5 aproximadamente. Y sin embargo tenemos la misma política mediática. Entonces eso está indicando que esto, está claro de que esto no es algo que surge o crece o aumenta en razón del grado de violencia, sino que es una manipulación política, ¿no? Tenemos el mismo discurso con una serie de estúpidos que dicen cosas tales como que si no paramos esto se convierte en México, se convierte en México, tenemos que estar al lado de Estados Unidos. Nos desplazamos 5.000 kilómetros, bueno, cosas por el estilo, pero no importa el número de muertos, no. El discurso mediático es el mismo, la realidad de la violencia no, y más aún hay una característica que es muy grave y de la cual en parte tenemos responsabilidad nosotros, aunque no toda, es que tampoco se investiga la violencia. No hay criminología de campo en la región. Hacemos criminología teórica, pero no tenemos criminología de campo. Y bueno, la pregunta es, ¿se puede prevenir algo que no se conoce? Y si no se quiere conocer o no se permite que se conozca, ¿será porque hay una intención seria de prevenirlo?
Y es un interrogante serio. No sé, con invertir el 1% de lo que se gasta en seguridad, y el presupuesto de seguridad en todo el país es un presupuesto alto, y es un presupuesto poco controlable porque hay que hacer cosas de urgencia siempre, con lo cual hay que hacer compras directas y todas esas cosas, y hay que repartir dinero para tener informes y todo ese tipo de cosas. Con el 1% de ese presupuesto, se podría decir razonablemente, y bueno, ¿cómo optimizo la inversión del 99% restante? Pero si no sé lo que pasa, qué sé yo, seguridad absoluta no existe, entonces viene uno y dice hay que poner semáforos, viene otro, dice hay que comprar chaleco antibala, viene otro, dice hay que comprar helicópteros, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Compramos helicópteros para prevenir violaciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, si no conozco cuál es la realidad de la violencia, no, ese es el problema. Y no tenemos, los datos policiales no son confiables, porque son datos que lo larga una agencia que siempre va a querer tener un pedazo de presupuesto mayor, ¿no? Entonces no hay la función que tendrían que cumplir las universidades con investigación de campo en criminología no se cumple. Y tampoco es responsabilidad exclusiva de las universidades, porque cuando vamos a buscar datos, la mayoría de los datos son secretos por razones de seguridad, entonces tampoco se proporcionan los datos, ni el acceso a los expedientes y todo ese tipo de cosas. Son muy pocos las investigaciones de campo que tenemos, incluso sobre delitos de cifradura, ¿no? Homicidio, ¿no? Homicidio que generalmente es cifradura porque queda muerto, ¿no? Ahora se ablanda un poco en algunos países esa cifra porque empieza a haber desaparecidos y encuentran fosa con cadáveres y cosas por el estilo. Pero bueno, por lo menos de lo que se conoce, es una cifra bastante dura, no hay investigación. Que es una cosa grosera, decir, tomo 20 datos, 20 preguntas sobre cada homicidio, y a partir de ahí construyo un mapa de los homicidios, veo características de víctima, victimario, los CNN, qué dificultad de investigación hay, circunstancia, hora, lugar, motivación. No se hace. Y si no se hace, ¿se puede prevenir? No, porque no es lo mismo prevenir un homicidio en ocasión de robo que un homicidio intrafamiliar. ¿No? Entonces tengo que ver la tipicidad de la violencia que tengo. Y sobre la base de eso puedo proyectar una prevención hasta donde se puede hacer prevención. Si no tengo ese dato, ¿qué estoy previniendo? Ese es el inconveniente, ¿no? Doctor, ¿considera usted que el campo de la criminología en la región se ha estancado, considerando incluso que se ha ensanchado, se ha ampliado el campo de los tipos penales, ya no aquellos tipos penales tradicionales que usted lo menciona en su estudio, que tal vez no pasaba de 50 y actualmente pues ya hay muchas leyes especiales penales que han abierto la tipología criminal horripilantemente. No, la criminología en la región, bueno, creo que hay un movimiento criminológico bastante crítico, bastante realista. Nunca en la región nuestra llegamos a tener una criminología demasiado loca, demasiado radicalizada, ¿no? Y la dejamos en manos de sociólogos también. Y tiene que ser básicamente hecha por los sociólogos. Nosotros somos francotiradores de la criminología, ¿no? En rigor de verdad, bueno, el pensamiento, en toda la cuestión criminal ha habido siempre una disputa de corporaciones, ¿no?
El derecho penal liberal, el fines del siglo XVIII, primera parte del XIX, era obra de filósofos y juristas. Después entra el positivismo criminológico, que es obra fundamentalmente de médicos y policías. Después se pasa a una criminología en manos de sociólogos, que por supuesto se maneja con mucha desconfianza respecto de lo que había sido la criminología médico-policial anterior, ¿no? Hoy creo que estamos entrando de nuevo a decir que, bueno, a concebir que ciencias de la conducta, todas las ciencias psi es una perspectiva, la sociológica es otra perspectiva, ¿no? Pero sí, la criminología es disciplina básicamente de especialista en ciencia de la conducta, ¿no? Nosotros como abogados, la universidad no nos prepara para ser criminólogos, somos francotiradores de la criminología. Qué sé yo, hay una cantidad de personas que opinan cualquier cosa y creo que nunca abrieron, si le preguntamos muy apurado quién fue Robert Merton, no tienen la menor idea, ¿no? ¿Cómo puede hablar de factores sociales? ¿Cómo no tienen ni la más lejana idea de no, y el penalista que se cree que es con un narcisismo y una omnipotencia, que como realmente, como usted dice, se van ampliando los tipos penales, va entrando todo y va resolviendo todos los problemas del mundo. Y cree que resuelve todos los problemas del mundo. Le ponen una cámara adelante y encuentra la solución de todo, ¿no? Bueno. Y después hay otras cosas que vienen las agencias y las agencias internacionales. Y hay algunos colegas que viven de eso, encuentran su chamba y hacen el mismo discurso de la agencia internacional. Y las agencias internacionales, ustedes saben que muchas veces son bolsas vacías, que como no tienen presupuesto, viven de generosos cooperadores. Y los generosos cooperadores quieren que el discurso de la agencia sea el discurso que a ellos les gusta. Y contratan algunos chambistas académicos que hacen ese discurso también, ¿no? Bueno, es la vida. Consultores, entre comillas. Algunos consultores, otros funcionarios, sí. Se va a hacer. Doctor, ¿a qué estará jugando potencias como China y Rusia realizando grandes inversiones en Centroamérica como Nicaragua, previniendo tal vez la gran deuda que tiene Estados Unidos con estos países y también disminuyendo pues sus ejércitos? ¿A qué estarán apostando estos países? La verdad no lo sé. Hay un reacomodamiento del poder mundial. China está haciendo unas inversiones y se está metiendo en toda África. África es un continente olvidado, con grandes dificultades. No sé cuáles son los resultados de los choques de placas tectónicas de este reacomodamiento, pero hay un reacomodamiento de poder planetario, sin lugar a dudas, ¿no? En medio del cual, muchachos, yo no sé qué puede pasar, porque todos confiamos en unos papeles verdes, pero son papeles. Desde los 70 no existe más el patrón oro. Si uno va con $20 al Banco Central en Estados Unidos, a la Reserva Federal, y le pide cambio, le dan 2 billetes de 10. No sé, en un mundo que se maneja así, ¿qué puede llegar a pasar? Puede ser catastrófico lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí, claro que es obvio que China tiene una cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos, claro. Sí. Sí, pero no sé ya cuál es no sé, sería secretario general de Naciones Unidas si supiera esas cosas. No tengo idea. Hay un reacomodamiento, es obvio,
No entiendo exactamente qué pasa. No hace mucho el País de España sacó 5 páginas denunciando la corrupción de las autoridades chinas con los bancos que tenían cuenta, etcétera. No sé a qué está jugando. Por otra parte, Alemania vive de China, si no de exportarle a China, de modo que Europa está de alguna manera, no sé, no sé, ahí me pierdo.